Listo. Entonces, muy buenos días muchachos. Vamos a hacer la clase del día de hoy. Entonces, primero pues darle las informaciones importantes, ¿no? Eh, Como ustedes saben o como les comenté, no voy a estar en dos clases de octubre. No voy a estar desde el 7 de octubre hasta el 12 de octubre. Significa entonces que durante esa semana no tenemos clase pues ni el 10 ni el 12 de octubre, ¿vale? Perdemos esa semana prácticamente. Entonces, pues como la dirección, o mejor dicho, el Departamento de Ciencias Básicas estableció que no se podía cambiar la programación, que no se puede alterar la programación porque pues ya han habido bastantes contratiempos durante el semestre, pues lo mejor era reponer estas dos clases que no voy a estar de manera virtual. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar en clase hoy y que vamos a estar en clase la próxima semana, pero van a quedar, digamos, libres del curso de cálculo durante esa semana de octubre, ¿vale? Entonces, esa semana de octubre, pues no les voy a dejar taller ni nada. Bueno, ya hablaremos la próxima semana sobre eso. Si hay que dejarles algún taller, si quieren para repasar, pues lo dejamos, pero digamos que durante esas esa semana, pues del 7 de octubre al 12 de octubre, pues ahí no nos veríamos para nada. ¿Listo? Ya nos volveríamos a ver pues el próximo 17 de octubre, si es que hay clase, no recuerdo muy bien si ese día es festivo o no, pero el caso es que bueno, en esa semana no nos vemos. ¿Listo? De tal manera que yo les envié el correo con la información acerca de los links, ¿no? Los links de asistencia o los links de Meet para la clase que tenemos. Los dos links de esta semana y de la próxima semana son iguales, entonces por ese lado pues no hay mucho inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Entonces, ya les comento, de la clase entonces del 10 de octubre y del 12 de octubre, ahí no nos veremos, no tendremos esas clases, ¿vale? Además, también les quiero comentar una cosa, muchachos. Resulta y acontece que nosotros teníamos programado nuestro parcial 1, lo teníamos programado para este lunes 26 de septiembre, ¿de acuerdo? Ese parcial uno cobija solamente el tema de funciones. Es diferente a los demás cursos de cálculo diferencial, donde el parcial uno cobija hasta el tema de límites. Nosotros decidimos que solamente nos íbamos a enfocar en funciones para que tuvieran ese tema de funciones pues absolutamente claro. Pues bien, resulta y acontece que ha habido unos inconvenientes con estudiantes del curso intersemestral que se hizo, pues algunos estudiantes perdieron ese curso intersemestral y entonces, bueno, han hablado con la decanatura, no sé cómo habrán hecho. El caso es que el decano pues ha dejado matricular a esos estudiantes del curso intersemestral en los cursos regulares de cálculo diferencial. De tal manera que a nuestro curso ingresaron algunos estudiantes, digamos pues nuevos, ¿no? Entre comillas nuevos pues a nuestro curso. Seguramente ustedes se acuerdan cuando estábamos en clase presencial, llegaron algunos estudiantes nuevos y bueno, ayer hubo una reunión con el decano, estuvimos hablando con el decano y el decano dice pues que hay que darles unos días de plazo más para que los estudiantes que no están en el curso y que llegaron y se matricularon ahora último, pues tengan, digamos, esos días, ese par de días como de acomodo para que puedan presentar su parcial común y corriente. Entonces, por tal motivo, el parcial ya no se va a realizar este lunes como tal, este lunes 26, sino que lo vamos a realizar en la clase del miércoles 28, ¿vale? En la clase del miércoles 28 hacemos nuestro examen parcial. Significa entonces que el lunes 26 avanzamos en tema común y corriente. Este lunes que viene avanzamos en tema común y corriente y el parcial pues lo desarrollamos en la clase del 28. Igual manera, pues la lista de estudiantes de mi curso fue actualizada. Yo volví y envié todos los talleres, bueno, los dos talleres que teníamos, ¿cierto? Anoche le mandé un correo con todos los talleres, le mandé un correo con el texto guía, le mandé un correo con la programación académica. Bueno, esto lo hice fue por los estudiantes pues que ingresaron ahora último, de tal manera que ellos pues accedan a toda la información que hemos tenido y pues puedan presentar su examen común y corriente el día miércoles, ¿vale? Entonces, esa fue la razón y por eso el examen entonces queda para el 28 de septiembre, ¿listo? Entonces, esa es la cuestión hasta ahora.
Muchachos, ¿está clara esa información hasta ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿No hay dudas? Entonces, Estefanía, ¿tiene alguna pregunta? ¿Dudas? Profe, así veamos un tema nuevo el lunes, Ujú. el parcial sigue siendo solo de funciones. Pues, Exactamente, no. El parcial ya está hecho, ya está impreso, ya está todo. El parcial es el mismo que estaba programado desde el inicio, solamente pues que no lo hemos realizado, pero sí, sigue siendo solamente del tema de funciones. No se va a agregar todavía el tema de límites. ¿Listo? Entonces, por esa parte, pues no se preocupen, solamente el tema de funciones. ¿De acuerdo? Muchachos, preguntas, dudas hasta ahí. Bueno, ok, perfecto. Entonces, iniciemos oficialmente, ¿vale? La última vez que nos vimos en clase, empezamos un tema nuevo que era el tema de límites. ¿Listo? Recuerden que para este tema de límites, ¿qué es lo que nos interesa estudiar? Bueno, pues es que muchas veces nosotros tenemos una funcioncita, ¿vale? Y tenemos, por ejemplo, aquí, bueno, X, Y, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, voy a pintar una función por aquí, lo que sea, ahí. Entonces, nosotros también podemos tener un valorcito A por aquí en el eje X. Pongamos por aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer o qué es lo que pretendemos hacer en este caso? Lo que pretendemos hacer es acercarnos al valor A, tanto por izquierda como por derecha, acercarnos a este valor tanto por izquierda, como en este caso lo estoy pintando, como por derecha, como en este caso lo estoy pintando, y ver qué sucede con los valores de la función cuando uno se acerca a. Eso es estudiar el límite. Resulta que en este caso de esta función que he pintado yo aquí, pues cuando me acerco a los valores, al valor A por medio de valores de X por la izquierda o por medio de valores de X por la derecha, los valores de la función se acercan a este punto verde grande que pinté acá, ¿cierto? Entonces, los valores de la función se acercan ahí. Y en este caso, bueno, uno le puede colocar un cierto valorcito aquí general, digamos que esto se llame L, ¿vale? Este valor grande aquí se llame L. Entonces, pues en resumen, nosotros podremos decir que cuando X se acerca a los valores de la función, se acercan a L. Y incluso que cuando nos acercamos a infinitamente, cuando estamos muy, muy, muy cerca de A, los valores de la función pues van a estar muy, muy, muy cerca del valor L. Y eso lo representamos mediante el símbolo de límite, ¿no? Límite cuando X tiende a A de la función f de X es igual al valorcito L. Entonces, esa es la situación, eso es lo que queríamos estudiar nosotros. Incluso nosotros definimos lo que significaba acercarse por izquierda y por derecha, ¿no? Si nos acercamos a A, pero únicamente con valores menores que A, es decir, en esta zona de aquí, cuando nos acercamos así, solamente con valores menores que A, pues decimos es que nos acercamos a A por la izquierda, ¿no? Entonces, límite cuando X se acerca a A por izquierda, significa que estamos acercándonos a A, pero por valores menores que A, ¿cierto? Y en este caso, pues también le he puesto L ahí. Pero también podemos acercarnos a A por medio de valores mayores que A. Entonces lo llamamos el límite lateral por la derecha. Entonces también dimos o conocimos la noción de límites laterales. Acercarnos a A por izquierda, acercarnos a A por derecha. Y bueno, eso lo colocamos en estos símbolos, ¿no? Límite cuando X tiende a A con este menos significa por izquierda. Límite cuando X tiende a A con este más ahí significa por derecha. Incluso también vimos un teorema importante. Nuestro teorema importante dice que el límite bilateral existe, el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L, es decir, el límite bilateral, pongámoslo aquí explícitamente, existe si y solo si los límites laterales existen y son iguales, es decir, límite cuando x tiende a A por izquierda de f de x es igual a L y límite lateral cuando x tiende a A por derecha de f de x es igual a L. Entonces, ese teorema es muy importante para nosotros. El límite bilateral existe si y solo si
Los límites laterales existen y son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, ese de ahí, créame que hay que aprendérselo, eso de ahí, créame que hay que tenerlo pues cerquita porque va a salir muchísimo. Entonces, ahí pues un pequeño consejo que les doy. Saquen ese teorema y apréndanselo, que eso va a salir bastante con ese teorema, ¿de acuerdo? También nosotros vimos en clase unos límites que dijimos que íbamos a considerar límites básicos. ¿Qué son esos límites básicos? Pues límites que por el momento puede ser que nos quede muy difícil calcularlos, pero que los vamos a necesitar. Entonces, nosotros dimos como una listica de límites básicos. Si mal no estoy, pusimos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y que esto nos da 1. También pusimos el límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 sobre x, que esto nos da 1. También pusimos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x, que esto nos da 0. También pusimos, si no estoy mal, creo que pusimos, bueno, estos son los que me acuerdo en ese momento. Límites básicos, ¿cuál más habremos puesto ese día en clase? No recuerdo cuál más pusimos ese día en clase. ¿Listo? Pero bueno, esta lista de límites básicos que dimos en clase y que aquí pusimos tres nomás, esta lista es importante por lo que les digo. En primer lugar, porque por el momento no tenemos la teoría suficiente para nosotros poder demostrar estos límites. Sin embargo, si ustedes desarrollaron el taller 1 de nuestro curso, el taller 1 que les envié por correo y que ustedes me lo reintegraron por correo también, en ese taller 1 se pedía una tabulación de estas funciones que están aquí. Se pedía hacer una tablita y observar qué pasaba con los valores que tomaba la función. Y si ustedes se acuerdan, en esa tablita, cuando x estaba próximo a 0, los valores de la función estaban próximos, en este caso, pues, al número 1, o en este caso, al número 1, y bueno, en este caso no recuerdo si lo pusimos, pero están cercano al número 0. Entonces, esos límites de aquí son límites básicos. Podemos utilizarlos, todavía no tenemos la teoría suficiente para resolverlos, para demostrarlos matemáticamente, pero pueden ser utilizados por el momento. ¿Listo? Ese fue, digamos, la situación. Luego de eso, nosotros vimos que habían unas formas indeterminadas de límites. Entonces, dijimos que teníamos una serie de formas indeterminadas, ¿cierto? Formas indeterminadas. ¿Cuáles eran las formas indeterminadas? Cero sobre cero, infinito sobre infinito, 1 a la infinito, 0 a la infinito, 0 a la cero, ¿cierto? Infinito menos infinito, más 2, 4, 6, y creo que me falta una, de pronto podría ser, vamos a ver, pues, que son 7 formas indeterminadas, ¿no? Entonces, formas indeterminadas de límite. Entonces, formas indeterminadas de límites, esas ya las buscamos así, y nos salió una página en GeoGebra donde, GeoGebra no, a ver, formas indeterminadas en límites, ok, aquí, vamos a ver, creo que es cero sobre cero, infinito sobre infinito, cero sobre infinito nos falta, ¿no? Cero por infinito, ¿listo? Esas formas indeterminadas de límites son importantes porque si tenemos nosotros un límite cuya forma es una de estas indeterminadas, resulta entonces que cualquier cosa puede pasar. Puede ser que el límite exista, puede ser que el límite no exista, entonces puede suceder cualquier cosa. Por tanto, si tenemos una forma indeterminada de estas, nosotros dijimos ese día en clase que lo importante es eliminar esa indeterminación, ¿cierto? Entonces, si sale un límite con una forma indeterminada, debemos realizar algún proceso algebraico, debemos de realizar algún proceso trigonométrico, bueno, debemos realizar algún proceso que nos permita eliminar la indeterminación. Y una vez eliminamos la indeterminación, entonces podemos calcular el límite facilito. También dijimos además incluso que las formas indeterminadas más importantes son la forma cero sobre cero y la forma infinito sobre infinito. Las otras formas pues también surgen bastante, pero resulta que las formas cero sobre cero, infinito sobre infinito son las más importantes, puesto que si a uno le salen cualquiera de las otras formas indeterminadas, cualquiera de estas,
Lo que uno hace es un truquito, es eso, un truquito, y las convierte a una de estas formas, o bien a la forma cero sobre cero, o bien a la forma infinito sobre infinito, y la convierte ya, y bueno, la resuelve como se resolvería normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo dijimos esa vez en clase, eso también es importante. Y entonces, que quede claro que cuando nuestro límite es una forma indeterminada, cualquier cosa puede ocurrir. Puede ser que el límite exista, puede ser que el límite no exista. ¿Listo? Finalmente, también aclarar qué significa eso de que el límite exista para que no vamos a tener dudas ahí. Entonces, nosotros diremos, por ejemplo, aquí voy a colocar como una nota, entonces diremos, por ejemplo, que el límite existe, por ejemplo, el límite, entonces pongamos aquí límite cuando x tiende a A de f de x, existe si el resultado es un número, ¿vale? Para que quede totalmente claro. Entonces, el límite existe si el resultado nos da un número real. Aquí voy a poner la palabra real. ¿Vale? Es decir, si cuando calculamos el límite nos da 5, por ejemplo, entonces el límite existe. Si cuando calculamos el límite nos da 10, entonces el límite existe. Si nos da, por ejemplo, infinito, entonces el límite no existe. Cuando nos da infinito ese resultado, el límite no existe. ¿Por qué? Porque no nos está dando un número real. Tiene que darnos un número real. Así como, por ejemplo, el caso de la función. Algo así, por ejemplo, el caso de la función, ejemplo, el caso de la función, pongamos este límite, cuando x se aproxima a cero de 1 sobre valor absoluto de x. ¿Listo? Ese caso, por ejemplo, si uno analiza este límite, resulta que ese límite no es indeterminación. Cuando uno analiza la forma que tiene ese límite tiene la forma 1 sobre cero. Entonces nosotros decíamos en clase, el límite no es indeterminación. La forma que tiene este límite es una constante sobre cero, no es indeterminación, por tanto se debe calcular pues común y corriente. Y resulta que un número dividido entre cero, pues lo que sucede es que los números van a comenzar a crecer, ¿no? Si tomamos al número 1 y lo dividimos por un número cercano a cero, por ejemplo, 1 dividido 0.00001, por ejemplo, nos va a dar 1.000.000. Y así, un número dividido otro número, pero cercano a cero, nos va a dar un número muy, muy grande. Cada vez va a ir creciendo más. Significa entonces que este límite se va a ir para infinito. ¿Qué significa eso entonces? Que el límite no existe. Este límite no existe. Para que exista, el resultado debe ser un número. Si el resultado nos da infinito, como en este caso, automáticamente podemos decir que el límite no existe. ¿Listo? Entonces, este límite no existe. El resultado no es un número. No es un número real. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la situación. Creo que eso resume, pues, lo que habíamos hecho esa vez en clase, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda hasta ahí, alguna inquietud que pronto tengan hasta ahí, muchachos? ¿Está todo claro entonces? Bueno, entonces recuerden eso siempre. Nosotros necesitamos que el límite nos dé un número para saber que el límite exista. ¿Listo? Esa es la situación. Ahora bien, miren que aquí hay unas propiedades de los límites que vamos a copiar en este momento. El teorema 3.8 nos indica pues que hay unas propiedades para límites que vamos a establecer nosotros también. ¿Qué dice este teorema? Entonces, este teorema nos dice lo siguiente. Entonces nos dice, supongamos Supongamos que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, es decir, que el límite existe. Y supongamos que además el límite cuando x tiende a de g de x existe y nos da m. Entonces,
Básicamente estamos suponiendo que estos dos límites existen, ¿vale? Que el límite de f y el límite de g existen cuando x tiende, existe. Cuando x tiende a A, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese supuesto de que los dos límites existen, ¿qué va a pasar? Entonces, resulta y acontece que el límite de la suma también va a existir, el límite de la resta también va a existir. Entonces, quedaría así. El límite, por ejemplo, de cuando x tiende a A, de la suma f de x más g de x, también va a existir. Si existe el límite de f y existe el límite de g, el límite de la suma existe. ¿Qué nos va a dar como resultado? Pues nos va a dar como resultado básicamente la suma de los límites. El límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x, ¿vale? Entonces el límite de una suma es la suma de los límites. Así pues, en el caso de que los dos límites existan, ¿no? Lo mismo pasa con la resta. El límite de la resta también va a ser la resta de los límites bajo el supuesto de que los dos límites, el de f y el de g, existan. Entonces, esto será el límite cuando x tiende a de f menos el límite cuando x tiende a de g de x. ¿Listo? Entonces el límite de la suma existe, el límite de la resta existe. Incluso el de la multiplicación también, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x también existe. Y es la multiplicación de los límites. Es el límite cuando x tiende a de f de x multiplicado por el límite cuando x tiende a de g de x. ¿Listo? Entonces, el límite de una suma, el límite de la resta y el límite de la multiplicación existe. El límite de la suma será entonces la suma de los límites, el límite de la resta será entonces la resta de los límites, el límite de la multiplicación será entonces la multiplicación de los límites y el límite de la división también será la división de los límites. Pero, por supuesto que hay que tener en cuenta de que el denominador no puede ser cero, ¿no? Entonces, el límite de la división, límite cuando x tiende a, g, a de f de x sobre g de x, ¿vale? Existe y es igual a la división de los límites, pero siempre y cuando el límite de abajo sea diferente de cero. Entonces, de f de x sobre el límite cuando x tiende a de g de x, pero teniendo en cuenta pues que el de abajo sea distinto de cero, ¿no? Que el límite cuando x tiende a de g de x sea diferente de cero. Entonces, eso sería el caso. Eso es lo que nos dice ese teorema que si los dos límites existen, si el límite de f existe y el límite de g existe, entonces la suma, el límite de la suma de los límites, el límite de la resta es la resta de los límites, el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites y el límite de la división es la división de los límites, salvo el caso, pues, de que el denominador sea diferente de cero, ¿de acuerdo? Esa es la situación. Entonces, miren que justamente es el teorema. Aquí todavía no han agregado el de la división, pero bueno, no importa, el de la división se comporta justamente de la manera que estamos diciendo nosotros. El límite de la división existe, salvo que tenemos que tener en cuenta de que el denominador sea diferente de cero, ¿vale? Eso nos permite a nosotros resolver límites, pues, un poquito más complicados, ¿no? Nos permite resolver a nosotros límites un poquito más complicados. Entonces, vamos a dar algunos ejemplitos por aquí. Estoy buscando a ver si de pronto por aquí hay alguno. Ujú, ujú. Aquí hay algunos ejemplos, pues podemos colocarlo acá. Entonces, podría ser así. Ejemplos. Entonces, por ejemplo, si tenemos que calcular, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 2, por ejemplo, de x al cuadrado menos 6, pongamos. ¿Listo? Entonces, según lo que acabamos de ver, el límite de una suma o de una resta es la suma o la resta de los límites, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que este límite yo lo puedo calcular de la siguiente manera. Una forma de calcularlo sería simplemente que como es el límite de una resta,
pues que eso es la resta de los límites, ¿no? Sería el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado, restándole el límite cuando x tiende a 2 de la constante 6. Entonces ahí estamos aplicando nuestro teorema anterior. El límite de una resta es la resta de los límites. Y resulta y acontece que cada uno de estos términos o cada uno de estos límites es bastante sencillo porque no son indeterminaciones. No son indeterminaciones ni la forma cero sobre cero, ni infinito sobre infinito, ninguna de ellas. Entonces, no son indeterminaciones. ¿Qué significa eso? Que para poder calcular el límite, lo único que tengo que hacer es evaluar ese valor de x igual a 2 en la función y ya está. En el primero me va a dar 2 al cuadrado menos en el segundo. Evalúo 2 en la constante 6, pues me vuelve y me queda la constante 6, ¿no? No tengo dónde evaluar x ahí. Me queda entonces así, 2 al cuadrado menos 6, que sería entonces 4 menos 6, que sería entonces menos 2. Pero miren entonces que ahí estamos aplicando nuestro teorema, ¿vale? De una manera muy sencillita, pues, un ejemplo muy facilito, pero estamos aplicando nuestro teorema. La suma o la resta de los límites, o el límite de una suma o una resta, es la resta o la suma de los límites según corresponda, ¿no? Entonces, quedaría de esta forma aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puede ser que nos den una suma con dos límites básicos. ¿Qué tal que nos dijeran límite cuando x tiende a cero, por ejemplo, y que nos dijesen esto, de seno de x sobre x más uno menos coseno de x sobre x? ¿Qué tal que nos dijesen eso? En el primer caso, pues uno diría, bueno, pero ¿cómo hago eso? Porque si bien estos dos son límites básicos, si bien estos dos los vimos nosotros como límites básicos acá arriba, pues resulta y acontece que no sabemos qué pasa cuando se suman y se restan estas funciones. Pues la cuestión es la misma. En este caso, el límite de una suma de funciones, pues va a ser la suma de los límites, y al aplicar eso, pues se van a separar los límites y nos van a quedar los dos límites básicos exactamente listados como estaban allá arriba, ¿no? Esto va a ser entonces el límite cuando x tiende a cero de seno de x sobre x, más el límite cuando x tiende a cero, ¿cierto? De uno menos coseno de x sobre x, ¿vale? Entonces, el límite de una suma es la suma de los límites, se separaron los límites y ahora sí, ya tengo en cada uno de estos términos de la suma los límites básicos que teníamos allá arriba, que les dije que podíamos tomar como dados ya, ¿no? El límite de seno nos da 1 y el límite de coseno nos da 0. Entonces, aquí nos da 1 y acá nos da 0. Esto nos da entonces 1 por acá más el otro límite que nos da 0. En total nos da entonces 1. Significa que este límite sí existe. Nos está dando un número real que en este caso es 1, ¿vale? Entonces, esa es la situación. Podemos aplicar ese teorema para separar límites así que sean más complejos. Entonces, los separamos en límites un poco más sencillos y aplicamos entonces la propiedad, ¿no? El límite de la suma es la suma de los límites, el límite de la resta es la resta de los límites, el límite de la multiplicación es la multiplicación de los límites, pero siempre bajo el supuesto de que los dos límites que les decía, los dos límites que están en el teorema tienen que existir, ¿no? Aquí está. Para poder aplicar esta propiedad, los dos límites tienen que existir, tanto el de f como el límite de g tienen que existir para poder aplicar esa propiedad, ¿vale? Si no existen esos límites, entonces ahí ya hay problemas porque no van a poder aplicar esa propiedad, ¿de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces eso sería. ¿Listo? Ahora bien, hagamos algún par de ejemplos más de límites. Voy a tomar de acá del libro algún par de ejemplos más. Aquí hay ejemplitos, miren, aquí hay unos ejemplitos que podemos desarrollar. Voy a tomar estos dos de raíz de 3 más h menos 3 sobre h cuando h tiende a 0. Entonces, vamos a desarrollar este ejemplito de aquí. Vamos a ir haciendo algunos ejercicios de límites para que quede totalmente claro esta situación. Entonces, calcular el límite cuando h, ¿no? Cuando h tiende a 0 de raíz de 3 más h
menos raíz de 3 sobre h. ¿Listo? Era este límite el que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí pues normal, ¿cierto? No podemos aplicar que el límite de una división es la división de los límites, no podemos aplicar eso porque observen que la función que está en el denominador es solamente h, ¿no? Y cuando h tiende a cero, pues h, esta de acá, este denominador de acá se va para cero. ¿Qué significa eso? Que el denominador es cero y por tanto no podemos aplicar la propiedad que decíamos hace rato. Recuerden que era para cuando el denominador es distinto de cero. ¿Listo? Ahora bien, si tenemos que calcular este límite que está ahí, lo primero, lo que decíamos hace en clase, es ver qué forma tiene ese límite que tenemos aquí. Si es una indeterminación, entonces tenemos problemas. Si no es indeterminación, no hay problema, lo calculamos directamente. En este caso, cuando h tiende a cero, entonces aquí se vuelve cero y nos quedaría raíz de 3 más cero, que simplemente es raíz de 3, ¿cierto? Raíz de 3 más cero es raíz de 3, menos raíz de 3 nos da cero. O sea que en el numerador nos da cero y en el denominador también nos da cero. ¿Qué significa? Que ese límite es de la forma cero sobre cero, es una indeterminación. Entonces, ese límite, bueno, puede ocurrir cualquier cosa con ese límite, ¿no? Puede ser que exista, puede ser que no exista. ¿Qué tenemos que hacer para entonces solucionar ese límite? Pues lo que hay que hacer es eliminar la indeterminación, hacer un proceso algebraico que nos permita eliminar esta indeterminación que tenemos ahí. En este caso particular, pues yo ya sé más o menos cómo organizar estos límites. Resulta que estos límites que son así como una diferencia y una raíz en la parte del numerador y todo eso, yo puedo racionalizar esta expresión y eso me va a ayudar para eliminar la indeterminación que hay. ¿Qué es racionalizar? Racionalizar es básicamente multiplicar el numerador y el denominador por un mismo término, ¿vale? Voy a colocar aquí el límite 3 más h menos raíz de 3 sobre h, ¿listo? Y voy a racionalizar. ¿Qué significa? Que voy a multiplicar el numerador y voy a multiplicar el denominador por un mismo valor. ¿Cuál va a ser el valor? Pues en la misma función que está acá en el numerador, solamente que la voy a sumar ahora. No restando, sino sumando 3 más h más raíz de 3 y aquí 3 más h más raíz de 3. Debo multiplicar lo mismo tanto en el numerador como en el denominador. Si no queda multiplicado por lo mismo, tanto en el numerador como en el denominador, pues la fracción se va a cambiar y todo me va a salir mal. Entonces, ahí ya estoy multiplicando por lo mismo tanto en el numerador como en el denominador. Y estoy racionalizando, estoy multiplicando por la expresión que está arriba solamente que por el conjugado, es decir, no con menos, sino con más. Al hacer eso, resulta y acontece que en la parte del numerador me queda es una diferencia de cuadrados. Recuerden que había un producto notable que se llamaba diferencia de cuadrados, que ese era de este estilo: a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces, cuando hago eso, justamente lo que me queda arriba en el numerador es una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Es un producto que tiene esta forma: a menos b, este sería a, este sería b, a menos b, y aquí sería a más b. Entonces, es una diferencia de cuadrados. ¿Qué significa? Que esa diferencia de cuadrados yo la puedo escribir como el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a cero de el primero al cuadrado. ¿Cuál sería el primero al cuadrado? Raíz de 3 más h al cuadrado. Menos el segundo al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado. Entonces, ahí ya apliqué la diferencia de cuadrados. Entonces, la parte del numerador, una diferencia de cuadrados y me queda entonces escrita así: primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, sobre el denominador que no ha sufrido ningún cambio. En el denominador no he hecho nada. Está la h y está el término 3 más h menos raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, más, aquí es más. Entonces, en el denominador no ha sufrido ningún cambio. Solamente fue
En el numerador que se sufrió cambios y pues simplemente la puse como una diferencia de cuadrados. Eso es justamente lo que se logra cuando uno hace una racionalización. Hacer esta diferencia de cuadrados que bueno, ayuda pues para poder simplificar después. ¿De acuerdo? Bueno, un segundito muchachos, por favor. Listo muchachos. ¿Me escuchan otra vez? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ese es el truco, ¿no? Ese es el truco para solucionar las indeterminaciones que tienen este estilo, que tienen esta forma, pues es racionalizar. Al racionalizar, básicamente me va a permitir eliminar la indeterminación, ¿vale? Es un truquito para poder calcular límites que tienen como esta formita aquí, raíz menos raíz sobre algo. Entonces yo racionalizo y bueno, eso me va a permitir cancelar cosas, ¿vale? Miren lo que va a pasar aquí. En el primer lugar, en el primer término tengo raíz de 3 más h al cuadrado. Pues lo que va a suceder básicamente es que voy a cancelar la raíz con el cuadrado. Y en el segundo término también tengo raíz de 3 al cuadrado. Cancelo raíz de 3 con el cuadrado, ¿cierto? Y en el denominador no puedo cancelar nada por el momento. ¿Qué me queda entonces? Me queda límite cuando h tiende a 0 de, se canceló el cuadrado con la raíz, me queda 3 más h y menos, se canceló el cuadrado con la raíz, me queda menos 3 sobre h que multiplica a raíz de 3 más h más raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que sucedió ahí. Se cancelaron esas raíces con los cuadrados y me queda de esta forma. Aquí, 3 más h menos raíz de 3, lo que sucede es que yo voy a poder cancelar el 3, ¿no? 3 está sumando y está restando al mismo tiempo, los puedo cancelar. Incluso los puedo borrar de una vez, claro, se cancelaron, se volvieron cero, entonces los puedo simplemente borrar aquí para que ahorremos espacio. Ahí se canceló el 3 y el menos 3 y me quedó de esta forma, ¿vale? ¿Qué me quedó finalmente? Me quedó entonces h sobre h que multiplica a raíz de 3 más h más raíz de 3. En este caso particular, observen que otra cosa que se va a simplificar aquí es el h. Está en el numerador y está en el denominador. Entonces puedo simplificar h con h y entonces eso me va a quedar, al final, pues básicamente me va a quedar, es el límite cuando h tiende a 0. Arriba se canceló la h, entonces me queda un 1 nomás. Y abajo se canceló la h, entonces me queda raíz de 3 más h más raíz de 3. ¿De acuerdo? Finalmente, aquí, en este punto, ya se ha eliminado la indeterminación. Cuando yo cancelé las h's, eliminé la indeterminación. Este límite no es indeterminado, no es indeterminación, le voy a colocar aquí. No es indeterminación. Entonces, se eliminó la indeterminación. Cuando una vez que se elimina la indeterminación, pues simplemente el límite es evaluar el valor de h aquí en la función, aquí donde está, colocar h igual a 0 ahí y ya quedó resuelto. No hay indeterminación, no hay nada, simplemente evaluamos y ya me quedaría resuelto. 3 más 0, ¿cierto? Más raíz de 3 y esto me queda básicamente 1 sobre raíz de 3 más raíz de 3, que yo lo puedo escribir como 1 sobre 2 raíz de 3, ¿vale? Entonces, ¿ese límite existe? Sí, existe. ¿Por qué existe? Porque el resultado nos dio un número real. Este número real que está aquí, 1 sobre 2 raíz de 3, ¿vale?
El caso, lo que yo les decía, el caso es que para el truco para resolver este límite es racionalizar. Racionalicé y pude entonces, mediante la racionalización, eliminar la indeterminación. Ya en este punto, aquí en esta línea, se quitó la indeterminación. Una vez quitada la indeterminación, calcular el límite es solamente evaluar. ¿Listo? Calcular el límite solamente es evaluar. Miren que aquí hacen justamente lo mismo. Aquí están racionalizando, miren, aquí están racionalizando, justamente aquí, y entonces llegan al mismo resultado, 1/2 raíz de 3. Entonces, de esa forma se ha resuelto ese límite que está ahí. Miren que el límite que ponen acá, este límite que ponen acá, este límite es mucho más sencillo. Lo voy a tomar un pantallazo. Este límite es mucho más sencillo porque si me sale a mí ese límite, yo lo primero que tengo que hacer es ver qué forma tiene este límite. Y resulta y acontece que ese límite no es indeterminación. Cuando yo voy a resolver este límite, miro qué forma tiene y me doy cuenta de una que ese límite no es indeterminación. Es el límite cuando x se acerca a 9 de 1/raíz de x más 3. Entonces, voy y miro qué forma tiene arriba en el numerador, solamente la constante 1, no tiene nada más en el numerador. Y en el denominador sería raíz de 9 más 3, que eso básicamente nos da 1/6, ¿vale? Raíz de 9 es 3 más 3, 6. Entonces, no es indeterminación, no es absolutamente nada de eso. ¿Qué significa? Que para calcular ese límite simplemente basta con evaluar la función en ese valorcito x igual a 9. Límite cuando x tiende a 9 de 1/raíz de x más 3, ¿cierto? Basta simplemente con evaluar ese valorcito de x ahí y ya está. Es decir, nos dio un sexto. No hay que hacer absolutamente nada más. Si no es indeterminación, es muy sencillo. Simplemente es evaluar. El problema, como ustedes ya vieron, viene cuando el límite nos da una indeterminación, que ahí sí tenemos que hacer algo algebraico que nos permita eliminar esa indeterminación, ¿vale? Miren por acá, hay otro límite que también va a resultar ser una indeterminación, vamos a resolverlo. Este límite 4, por ejemplo, observen, seguramente también tenemos que racionalizar. Entonces, miren este límite 4, ¿vale? Entonces, tenemos que calcular este límite. Lo primero es ver qué forma tiene, ¿no? ¿Qué forma tiene este límite? Entonces, muy atentos con eso porque ese es el primer paso obligatorio. Mirar si ese límite es indeterminación o no es indeterminación. Es el límite cuando t tiende a 0 de raíz de t cuadrado más 16 menos 4 sobre t cuadrado. Entonces, cuando t tiende a 0, el denominador, por supuesto que este cuadrado se va para 0. Entonces, ahí no hay ninguna discusión. El denominador se va para 0. ¿Listo? El numerador, entonces, para el numerador me quedaría raíz de t cuadrado, es decir, cuando t tiende a 0, esto sería 0 al cuadrado más 16, ¿cierto? Menos 4. Eso sería el numerador. Entonces, raíz de 0 al cuadrado más 16 menos 4, entonces nos quedaría 0 al cuadrado, pues es 0, 0 más 16 es 16, raíz de 16 nos da 4, menos 4 nos da 0, ¿vale? Entonces, rápidamente podemos darnos cuenta de que ese límite es de la forma 0/0, es decir, es indeterminación. Es decir, que no es tan fácil de desarrollar. Significa entonces que tenemos que hacer algún proceso algebraico que nos permita eliminar esa indeterminación. Y como ya vimos hace rato, los límites que tienen esta estructura, que tienen esta forma, el truquito está en la racionalización. Si yo racionalizo, entonces voy a poder eliminar esa indeterminación. Entonces, el límite cuando t tiende a 0 de raíz de t cuadrado más 16 menos 4 sobre t cuadrado, voy a multiplicarlo y a dividirlo por lo mismo, ¿vale? Entonces, para racionalizar, multiplico y divido por t cuadrado más 16 dentro de la raíz, pero en vez de restarle 4, le sumo 4. ¿Para qué? Para que me quede una diferencia de cuadrados como hace rato. T cuadrado más 16, ¿cierto? Más 4. Para que me quede una diferencia de cuadrados como la de hace rato. Una vez obtenga la diferencia de cuadrados, pues va a ser más sencillo resolver este límite. Entonces,
Efectivamente, la parte del numerador cumple con la diferencia de cuadrados. Recuerden que eso era a cuadrado menos b cuadrado, eso era igual a menos b por a más b, ¿cierto? Entonces, este sería a, el 4 sería el b, y así estaríamos pues en el orden de esta diferencia de cuadrados. ¿Qué me quedaría entonces? Que esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de el primero al cuadrado, es decir, de raíz de t cuadrado más 16 al cuadrado, ¿cierto? Primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Cuál sería el segundo al cuadrado? 4, ¿no? Menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Eso sería la diferencia de cuadrados que surge de ahí. Sobre, en el denominador va a estar el t cuadrado y va a estar este paréntesis que es raíz de t cuadrado más 16 más 4. ¿Listo? Entonces, quedaría de esta forma. Racionalicé y expresé entonces como una diferencia de cuadrados. Eso de ahí es vital para entonces nosotros poder eh, resolver todo este asunto, ¿no? Aquí, 4 al cuadrado, recuerden que 4 al cuadrado es 16, ¿no? Yo lo puedo expresar como 16. Y en la raíz yo puedo cancelar la raíz con el cuadrado, ¿listo? Entonces va a quedar así, límite cuando t tiende a 0 de, cancelo la raíz con el cuadrado y me queda t cuadrado más 16 menos 4 al cuadrado, pero 4 al cuadrado es 16, ¿vale? Sobre t cuadrado sobre raíz de t cuadrado más 16 más 4. ¿Listo? Quedaría entonces así. De la misma forma que está hace rato, 16 está sumando y está restando al mismo tiempo. 16 menos 16 me da 0. Los puedo hasta quitar de una vez, que no pasa absolutamente nada. Puedo hasta quitar de una vez. Entonces, cancelo 16 menos 16 y me dan 0. Y lo mismo que hicimos hace rato. T cuadrado con t cuadrado también se cancelan. Están multiplicando y están dividiendo al mismo tiempo. Se cancela y me queda básicamente entonces el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre raíz de t cuadrado más 16, ¿vale? Más 4. ¿Listo? Eso es el asunto. Aquí, en este punto, ya no hay indeterminación, ya se eliminó la indeterminación, ya aquí no hay determinación para nada, simplemente es evaluar ese valorcito de t igual a 0 aquí, entonces evaluamos aquí t igual a 0 y me quedaría así. En el numerador simplemente me da 1 y en el denominador sería entonces 0 al cuadrado más 16 más 4, ¿listo? Simplemente quedaría así. Entonces en el numerador da 1 y en el denominador sería 0 más 16 da 16. Raíz de 16 me da 4 más 4, 8. Y eso me da un octavo. Entonces significa que ese límite existe, que ese límite me está dando como resultado un octavo, ¿vale? Este límite de acá entonces nos da un octavo como resultado, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el asunto. Muchachos, preguntas, ¿está ahí? ¿Dudas? ¿Está claro todo? Bueno, hagamos otro par de ejemplos. Esto de límites es de hacer ejemplos y hacer ejemplos y hacer ejemplos, ¿vale? Entonces, hagamos este de aquí, por ejemplo. También es una indeterminación. Vamos a desarrollar otro par de ejemplos y listo, terminamos. Entonces, este de aquí, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, lo de siempre. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar qué forma tiene ese límite y mirar si es indeterminación o no es indeterminación. Entonces, si h tiende a 0, si h tiende a 0, aquí me quedaría 5 más 0, ¿cierto? 5 más 0 al cuadrado menos 25 sobre 0, básicamente. Esa sería la forma que tiene ese límite. 5 más 0 al cuadrado menos 25 sobre 0. Haciendo cuentas, pues 5 más 0 me da 5, al cuadrado me da 25, menos 25 me da 0. 0 sobre 0. ¿Listo? Entonces, rápidamente yo saco que ese límite es una indeterminación, que ese límite consta de una indeterminación.
¿Qué sucede entonces? Pues que no se resuelve tan fácilmente. Algo tenemos que hacer para resolver este límite. ¿Listo? ¿Qué es lo que hacemos en este caso? En este caso, como no hay una raíz como hace rato, como no hay una raíz como los límites de la forma anterior, entonces pues no es conveniente racionalizar, no es conveniente hacer un proceso de racionalización. ¿Qué es más conveniente en este caso? Es más conveniente, por ejemplo, expandir este cuadrado que está aquí. Yo puedo expandir ese cuadrado que está ahí y eso me va a ayudar a resolver la indeterminación. Entonces, ¿cómo expando ese cuadrado? Simplemente recuerden el producto notable. A más B al cuadrado es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si yo recuerdo ese producto notable, entonces yo puedo expandir ese cuadrado que está ahí. Entonces quedaría así. Sería entonces el límite, voy a colocarlo aquí, cuando h tiende a 0, de 5 más h al cuadrado menos 25 sobre h, ¿cierto? Voy a expandir ese cuadrado que está ahí, entonces sería el límite cuando h tiende a 0, sería el primero al cuadrado, voy a colocarlo aquí, más dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿listo? Esta expansión o este polinomio aquí, este 5 más h elevado al cuadrado, expandido me quedó en esto que estoy colocando en amarillo aquí. Esa es la expansión de eso. ¿Qué me hace falta? Me hace falta restarle 25 y me hace falta dividirlo por h. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya quedó esa expresión. Simplemente la expandí. Ahora la puedo escribir pues de manera más fácil, simplemente acordándome que 5 al cuadrado es 25, ¿cierto? Este de aquí, 5 al cuadrado, entonces 25 me da. Límite cuando h tiende a 0 de 5 al cuadrado es 25, más 2 veces 5 por h, 2 por 5, 10, 10h, menos, más h cuadrado, menos 25 sobre h, ¿no? ¿Listo? Y ahora entonces, ¿qué hago? Puedo entonces, de hecho, cancelar 25 que está sumando y que está restando al mismo tiempo. 25 menos 25 me da 0. Los puedo cancelar, de hecho. Entonces, simplemente los cancelo. ¿Y qué me quedó al final de cuentas? Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 10h más h cuadrado sobre h. ¿Listo? Finalmente, ¿qué puedo hacer para resolver esta situación? Para resolver esta situación y eliminar la indeterminación, lo que puedo hacer es cancelar las h's. En el numerador hay un factor común h. Aquí tenemos h acá y h al cuadrado acá. Entonces hay un factor común h. Lo puedo factorizar. Quedaría así, límite cuando h tiende a 0. Saco el factor común h, que es factor de 10 más h, y esto sobre h. Saqué el factor común ¿para qué? Simplemente para ver que efectivamente se cancela el h del numerador con el h del denominador y me queda básicamente límite cuando h tiende a 0 de 10 más h. Justamente en este punto se eliminó la indeterminación. Aquí ya no hay más indeterminaciones. Significa entonces que no pasa absolutamente nada. Para calcular ese límite, simplemente tengo que evaluar ese valor h igual a 0. Voy a escribirle que aquí no es indeterminación. No es indeterminación. ¿Qué significa? Que evaluar o calcular este límite simplemente es reemplazar h por 0 y ya está. Esto me da 10. Entonces, ¿ese límite existe? Sí, existe. Y ese límite nos está dando el valor de 10. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Eso es lo que pasó entonces con este límite de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería. Muchachos, preguntas, dudas, ¿está clara esa parte? Bueno, hagamos otro límite aquí. Hagamos el punto 6, el límite 6. Este es un poquito más complicado. Y terminamos con este valorcito C, ¿vale? Igual nos sirvió mucho esta clase porque entonces hacemos varios ejemplos de límites y es que esto de límites es mucho de hacer bastantes ejemplos porque es mucho de trucos también, es mucho de trucos, entonces me sirve a mí hacer bastantes ejemplos. ¿Listo?
Este límite de aquí, límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Bueno, resulta que acontece que esto es, en efecto, una indeterminación de la forma 0 sobre 0. 0 sobre 0. Observen que cuando h tiende a 0, el denominador automáticamente se va para 0, entonces por eso 0 en el denominador, ¿cierto? El numerador sería, cuando h tiende a 0, 3 más 0 me quedaría 3. A la menos 1 me quedaría 3 a la menos 1. Y le resto 3 a la menos 1, pues me quedaría 3 a la menos 1 menos 3 a la menos 1, 0 también. Por eso es una indeterminación de la forma 0 sobre 0. ¿De acuerdo? Entonces, ese límite es indeterminado. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer algo para poder eliminar esa indeterminación. Aquí lo que voy a hacer es acordarme que por propiedades de las exponenciales o de las potencias, cuando yo tengo una potencia, bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, el número a elevado a una potencia negativa, yo la puedo bajar y le coloco potencia positiva, ¿no? A elevado a la menos n es 1 sobre a la n. ¿Listo? Eso es justamente lo que voy a hacer en este caso. Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de 3 más h a la menos 1 menos 3 a la menos 1 sobre h, yo lo puedo escribir como límite cuando h tiende a 0, pero entonces ya no de 3 más h a la menos 1, sino que lo bajo y le coloco potencia positiva a la 1, ¿cierto? Lo mismo, le resto 3 a la menos 1, lo bajo y le coloco potencia positiva, que en este caso es 1, por eso las puse ahí sin, bueno, las omití de hecho porque potencia 1, pues no hay ningún problema en no colocarlas. Y todo esto sobre h. Entonces, ahí ya está escrito el mismo límite, ¿vale? Está escrito este mismo límite. Este límite de la forma 3 más h a la menos 1 menos 3 a la menos 1 es exactamente esto que está aquí. Es 1 sobre 3 más h menos 1/3 y todo esto sobre el denominador h. ¿Vale? Todavía sigue siendo una indeterminación. Todavía es indeterminación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algún proceso algebraico que nos permita eliminar esa indeterminación. Lo que voy a hacer en este caso es básicamente sumar el numerador. Miren que en el numerador, la parte que está en azul, tenemos dos fracciones, entonces las voy a sumar, ¿vale? Las voy a sumar y voy a dejar solamente una fracción. Recuerden cómo se sumaban esas fracciones, ¿no? A sobre b más c sobre d se sumaban con, ustedes dicen que la ley de la carita o la carita, algo así, ¿no dicen ustedes? Esto sería entonces así, ¿no? Esto es así, ¿no? Algo así, ¿no? Esto sería entonces A por D más B por C sobre B por D. Quedaría entonces así. Cuando yo sumo las dos fracciones, quedaría de esa forma. Entonces voy a sumar así, pero la fracción 1 sobre 3 más H menos 1 sobre 3. ¿De acuerdo? Esas son las que voy a sumar así. Entonces me quedaría así. Esto va a ser el límite cuando H tiende a 0. Y entonces todo esto está sobre H. H es lo que está bien en el denominador ahí. Y en la parte del numerador, la parte azul, voy a sumar haciendo entonces la ley de las caritas esas que ustedes hacen. Entonces sería así, ¿no? Voy a hacerla con color verde. Este por este y este por este. Entonces quedaría 1 por 3 me daría 3, ¿cierto? Menos 3 más h por menos 1 sería 3 más h aquí por 1, ¿vale? Entonces me quedaría así. ¿Listo? Que la puse mal aquí. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? Ahí quedaría, ¿cierto? Ahí quedaría, digamos, de forma correcta, ¿vale? Entonces, haciendo la ley de las caritas sería 1 por 3, 3, menos, ¿cierto? 3 más h por 1, 3 más h, aquí está. Aquí le voy a colocar el paréntesis, dividido esto de acá, que sería 3 que multiplica a 3 más h, que está aquí, 3 que multiplica a 3 más h. Y entonces comienzo a hacer simplificaciones ahí.
Observen, por ejemplo, de este paréntesis está precedido por el signo menos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está dentro del paréntesis va a cambiar de signo, ¿no? Esto sería límite cuando h tiende a cero, sería 3 y todo lo que está dentro del paréntesis cambia de signo. El 3 es positivo, pasa a negativo, el h está positivo, pasa a negativo también. Sobre 3, a ver, aquí sería 3 que multiplica a 3 más h. Y todo esto sobre el denominador completo que es h, ¿vale? Entonces, de esta forma me quedó esa simplificación. Y como ustedes pueden ver, en el numerador yo puedo cancelar el 3 y el menos 3. Están sumando y están restando al mismo tiempo. 3 menos 3 me da 0. Se pueden cancelar totalmente. ¿Qué me quedó al final de cuentas? Lo que me queda al final de cuentas es el límite cuando h tiende a 0. Arriba me quedó el menos h sobre 3 que multiplica a 3 más h. Y en el denominador completo me quedó solamente un h, ¿vale? Esas son todas las expresiones que quedaron ahí. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer ahora para poder solucionar este límite? Para poder solucionar este límite, voy a establecer o voy a hacer la ley de la oreja para que me quede una sola fracción. ¿Listo? Voy a completar el h que está bien abajo en el denominador, lo completo con un unito y hago la ley de la oreja. Entonces, ley de alternos internos sería multiplicar estos dos, ¿no? Multiplicar los extremos y multiplicar los medios. Entonces, o la ley de extremos y medios también le conocen. Esto sería entonces igual a límite cuando h tiende a 0 de multiplico extremos menos h por 1 me da menos h. Eso sería la multiplicación de los extremos, ¿no? Menos h por 1 sería menos h. Y multiplico los medios ahora. 3 que multiplica a 3 más h sobre, por h. 3 que multiplica a 3 más h por h que está aquí, ¿vale? Ley de extremos y medios o ley de la oreja. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer con esa ley de la oreja? Pues ya me quedó solamente una fracción y me permite ver que el h se va a simplificar con el h y me va a quedar simplemente un 1 ahí. Entonces va a quedar así. Al simplificar h con h, me va a quedar básicamente el límite cuando h tiende a 0. Arriba me queda simplemente un menos 1 por este menos que está aquí. Y en el denominador quedaría entonces 3 que multiplica a 3 más h. Y listo. Al momento de cancelar esos h's, automáticamente se eliminó la indeterminación. Ya no hay indeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el límite solamente es evaluar el valor de h aquí. Aquí evaluamos h y me quedaría así, menos 1 sobre 3 más 0, ¿no? Es cuando h tiende a 0. Esto me quedaría menos 1 sobre 3 por 3, 9. Menos 1, novenos. Entonces, este límite que nos dieron aquí sí existe. Este límite existe y nos da como resultado menos 1 novenos, ¿vale? Entonces, ese límite sí existe. Como ustedes pueden ver, esto de calcular límites es bastante de trucos. Hay que pues saberse algunos truquitos para poder resolver estos límites. Es ahí donde está, digamos, la dificultad del tema. Que cómo uno se aprende todos los trucos, sencillo, haciendo ejemplos, haciendo ejercicios. La única manera de que tenemos para aprendernos todos esos truquitos que van saliendo ahí. Hasta el momento nosotros entonces hemos resuelto ya varios límites de estos y vieron que la estrategia es la misma. Primero nosotros visualizamos qué forma tiene el límite. Si el límite no es una indeterminación, entonces no pasa absolutamente nada. Pero si el límite es una indeterminación, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es un proceso algebraico que nos permita eliminar esa indeterminación, ¿de acuerdo? Un proceso algebraico que nos permita eliminar esa indeterminación y de esa forma entonces nosotros podemos resolver esa situación, ¿de acuerdo? Entonces, proceso algebraico que nos permita eliminar la indeterminación y bueno, ahí ya podemos
resolver ese límite que está ahí. ¿Listo? También hay unos trucos adicionales, un truquito adicional. Por ejemplo, algo así, miren. Por ejemplo, algo así. Vamos a... Listo. Les quiero explicar esto, ¿no? Hagámoslo así. Hagámoslo así. Supongamos que nosotros, o bueno, nosotros ya sabemos el límite básico, ¿no? Nosotros sabemos que este es nuestro límite básico. Sabemos que el límite, cuando x se aproxima a 0, de seno de x sobre x es igual a 1. Ese límite ya lo tenemos, es nuestro límite básico, ¿vale? Pero resulta que en algunas ocasiones existen límites que no están exactamente en la forma del límite básico, pero uno puede hacer un cambio para que sí aparezca en esta forma. Entonces, por ejemplo, supongamos que me preguntan a mí, calcule el límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre x menos 1, ¿vale? Entonces, si me dicen a mí, calcule ese límite que está en color azul, me dicen, calcula el límite que está en color azul. Yo lo único que sé hasta el momento es el límite básico que pusimos aquí, ¿vale? Pero entonces, yo no sé si puedo utilizar ese límite básico, porque es que son límites muy distintos. Empezando que el límite básico es cuando x se aproxima a 0. En el límite básico, x se aproxima a 0. Y en el límite que me dan, x está aproximándose, pero al punto 1. En el límite básico, aquí está solito x, acá está x menos 1. En el límite básico está solita la x en el denominador y aquí está x menos 1. Entonces, en principio, yo no sabría si se puede utilizar o no se puede utilizar ese límite básico que está ahí. Resulta que hay una técnica que es bastante conocida en límites, que es el cambio de variable. Uno muchas veces puede cambiar la variable y de esa forma poder llevar el límite que tiene una forma desconocida a un límite básico, por ejemplo, entonces, o a un límite que sea más conocido. Entonces, en este límite que está aquí en azul, yo puedo cambiar la variable. Voy a cambiar la variable. Voy a cambiar la variable y voy a llamar, miren el cambio que voy a hacer aquí. Voy a llamar, por ejemplo, sea t igual a x menos 1. Entonces estoy llamando una nueva variable que será la variable t y estoy diciendo que esa variable t será igual a x menos 1. ¿Listo? Entonces, mi límite debe cambiar. Ya no va a ser en la variable x, sino que va a ser en la variable t. ¿De acuerdo? Y yo hago un estudio. Observen. Si x se aproxima a 1, si x tiende a 1, si x aproxima a 1, t, ¿a dónde se aproximará? Pues cuando x tienda a 1, t va a quedar como de la forma 1 menos 1 igual a 0, ¿cierto? Es decir, que si x tiende a 1, t va a aproximarse a 0. Claro, aquí está. Si x se aproxima a 1, 1 menos 1 es 0, o sea que t va a ser aproximadamente 0. ¿Listo? Justamente lo que dijimos aquí. Entonces, yo armo mi límite otra vez. Armo mi límite aquí y digo, límite, pero ya no en la variable x que me aparecía aquí, que no sabía si utilizar el límite básico o no, sino en la nueva variable que es la variable t. Entonces cambié mi límite y le puse ahora variable t. Entonces, x se aproximaba a 1, listo, pero ahora t se aproxima entonces a 0. T se aproxima a 0, ¿listo? Y entonces me quedaría la función seno evaluado en x menos 1, pero es que x menos 1 es t, entonces seno de t sobre x menos 1, pero es que x menos 1 es t. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues lo que pasó es que mi límite, que no sabía si utilizar el límite básico, con el cambio de variable queda justamente el límite básico, ¿no? Justamente el límite básico que teníamos. Miren, aquí está. Este fue el límite básico. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que me da 1. Acá justamente es lo mismo, pero con la variable t, pero no hay ningún problema. Es exactamente lo mismo. Es el límite básico que me da 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces mi límite original también me da 1, ¿vale? Entonces, en resumen,
algunas veces nosotros podemos tener límites que pareciera que no están o no encajan dentro de un límite básico. En esos casos, ¿qué es lo que sucede? En esos casos, lo que sucede es que en algunas ocasiones es posible hacer un cambio de variable, es posible reformular un cambio de variable y observar con ese cambio de variable que mi límite se convierte en un límite básico, ¿vale? En un límite básico. Justamente lo que hicimos aquí. El límite que nos daban originalmente no encuadraba, no encajaba bien en la forma que tiene el límite básico del seno de x sobre x. ¿Listo? Pero haciendo un cambio de variable, sea t igual a x menos 1, analizando nuevamente qué es lo que pasa con t, si x tiende a 1, entonces t tiende que acercarse a 0, podemos convertir ese límite anterior en un nuevo límite en la nueva variable, en la variable t. Y en esa nueva variable, pues resulta que ya queda, ahora sí, como en la forma que queda el límite básico. Y bueno, ahora sí es posible utilizar el límite básico como tal. ¿Listo? Ese truquito es ampliamente utilizado, es muy utilizado. Es el truquito de cambio de variable. Muchas veces se utiliza para límites más complicados y se vuelve un límite mucho más fácil cambiando la variable como tal, ¿vale? Lo mismo, por ejemplo, si ustedes les dijeran, eh, encuentre, calcule el límite, por ejemplo, calcule el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x cuadrado sobre x cuadrado. Por ejemplo, algo así, ¿vale? Entonces, si a ustedes les ponen a calcular este límite, uno originalmente dice, bueno, pero yo no sé cuánto da ese límite. ¿Por qué no sé cuánto da? Porque resulta que yo el límite que me sé es el límite básico, que es simplemente 1 menos coseno de x sobre x, ¿vale? El límite básico no tiene cuadrados. El límite básico no tiene cuadrados. Entonces, esa bulla. Entonces, originalmente no puedo aplicar esa técnica. Originalmente, pues no puedo aplicar el límite básico a mi límite que me están mandando a calcular. ¿Listo? ¿Qué hago? Pues en este caso, resulta que yo puedo hacer un cambio de variable para mi límite. Este límite yo sé que me da 0. ¿Listo? Este límite yo sé que me da 0. Entonces, el límite básico lo conozco, pero el límite que me están dando a calcular no lo conozco. No puedo aplicar entonces el límite básico ahí directamente. ¿Qué hago? Cambio la variable. Entonces, voy a hacer un cambio de variable para este límite que está en rojo. Voy a llamar, por ejemplo, t, sea t igual a x al cuadrado. ¿Listo? Y observen que lo que pasa, que si x se aproxima a 0, t a dónde se aproxima. Pues cuando x se aproxima a 0, aquí me quedaría como que t es igual a 0 al cuadrado, que es 0 también, ¿no? Es decir, cuando x se aproxima a 0, t también se aproxima a 0, ¿vale? Entonces reformulo mi límite. Mi límite reformulado sería entonces un nuevo límite aquí, pero ya no en la variable x, sino en la nueva variable t aproximándose a 0. ¿Listo? ¿Y cómo será ese límite? Ese límite va a ser de la forma 1 menos coseno de x cuadrado, pero es que x cuadrado es t, sobre x cuadrado, pero es que x cuadrado es t. Y ahora sí, una vez hecho el cambio de variable, este nuevo límite que me surgió ahí ya es el límite básico, es igualito al límite básico, solamente que con variable t en vez de x, pero eso no importa nada. Toda la estructura es exactamente la misma. Y de ese límite básico yo sí sé cuánto me da. Ese límite me da 0. ¿Qué significa? Que el límite original, el límite que me están dando originalmente también es 0. ¿Listo? Y no pasó absolutamente nada. Entonces, la técnica de cambio de variable, ténganla en cuenta. Vamos a resolver más ejercicios con cambio de variable, sale muchísimo, ¿vale? Salen muchísimos ejercicios de cambios de variable, entonces ténganla en cuenta para esas situaciones, ¿de acuerdo? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí, ¿no?
Bueno, si no hay preguntas, si no hay dudas, pues podemos dejar por ahí, no hay ningún inconveniente. Ya el lunes que nos veamos en clase común y corriente, ahí desarrollamos más ejemplos, hacemos más ejemplitos de estos de límites y entonces por lo pronto dejemos ahí, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces que acaben de pasar un buen fin de semana, ya nos estamos viendo, ya nos vemos el lunes, entonces que estén muy bien. Hasta luego. Chao, muchachos.